usted en esto que hemos dado en llamar Economía en Vivo. Hoy precisamente es el último sábado de junio, 27 de junio de este mes netamente belgraniano, porque claro, el prócer Belgrano se lleva gran parte de las fechas de junio por ser hijo de inmigrante italiano, por asumir en junio su función de economía en el Cabildo, por lo cual es el Día del Profesional en Ciencia Económica el 2 de junio, el Día del Periodista el 7 de junio, porque junto con otros próceres fundan el primer periódico criollo, y porque lamentablemente falleció un 20 de junio. Y como buenos contadores, nació en el 70 y falleció en el 20, 50 años fue su vida tan prolífica, de 1770 a 1820, y a su vez de familia bien acomodada, con muy buenos recursos, terminó en una pobreza total, porque todo lo que ganó en su función de abogado, de economista, de militar, fundó escuelas, bibliotecas, lo donó todo. Es así como a su amigo y el médico en su día previo a fallecer le pagó con un reloj de pulsera que tenía, lo único de valor que le quedaba. O sea, así que esos han sido nuestros próceres. En el caso de Belgrano, que lamentablemente falleció en una pobreza total, con todo lo que le dio a la patria. Y bueno, uno de sus dichos era, más cuando le decían, usted puede ser el padre de la patria, y él decía, más que padre, me conformo con ser un buen hijo de la patria. Realmente admirable. Respecto al programa anterior, por supuesto, hubo comentarios respecto a lo que tratamos en la actualidad, en la economía de paz. Y bueno, esperemos que este acuerdo, esta tregua entre Estados Unidos e Irán llegue a feliz término y se mantenga, para que se mantenga en el tiempo, para que continuemos con esta economía de paz que favorece a todos. Es así como los mercados mejoraron, el precio del petróleo bajó, nuestras reservas mejoraron, nuestro riesgo país bajó, el dólar en el tipo de cambio bajó en Argentina, así que qué mejor que una economía de paz. Y llamó la atención las predicciones de este campeonato que hacen las distintas aplicaciones, la inteligencia artificial, las distintas consultoras, y que lo daban como uno de los preferidos, España, Francia, luego Argentina, y pronostican que la final sería entre España y Argentina. Pero eso Dios quiere que lleguemos a la final, pero esas son predicciones, lo que hace que intervenga todo este tema en la economía. Y llamó mucho la atención el estudio del licenciado Larrea respecto a los argentinos en Estados Unidos. Y el cierre, los padres. Ahí lo tienen. Mom. Mom. ¿Eh? Y ese fue nuestro homenaje para los padres del domingo pasado. ¿Qué es lo que tenemos en el resto del programa? En el bloque de actualidad, los nuevos proyectos que se han presentado en el Congreso de la Nación y que, por supuesto, impactan en la economía. Vamos a estar contando con la colaboración del doctor Mario Luna, que en este tema es realmente brillante. Se vienen varias fechas importantes, el nacimiento de varios premios Nobel
de Economía, nace otro economista, pero que ha sido Premio Nobel de la Paz, como Muhammad Yunus. En el bloque belgraniano vamos a continuar con la vida y obra del prócer a través de 4 historiadores de renombre. Y en el bloque económico, una perlita que nos trae el licenciado Alejandro Larrea, referido a una nueva aerolínea, Joy Airlines, una nueva low cost para alquilar balcones. Y de cierre, muy emotivo, en homenaje a nuestro primer campeonato mundial de fútbol de 1978, el abrazo del alma. Tomen aperitivo y continúen con nosotros. En el corazón del desierto, encendimos un faro. Hoy, el mundo no solo nos mira, el mundo nos elige. Porque supimos ver algo que pocos ven. Las oportunidades no avisan ni esperan. Las oportunidades llegan. Durante 2 años trabajamos persiguiendo un solo objetivo: construir el San Juan del futuro. Entrenamos en silencio, con pasión, porque sabemos que cada desafío define la siguiente jugada. Estamos jugando a todo o nada. Dejamos la vida en la cancha, sacando lo mejor de cada uno. Lo que ya construimos es apenas el comienzo. Los sanjuaninos decimos: hay equipo. Juntos, estamos construyendo el San Juan del futuro. Como anticipamos en nuestro bloque de actualidad, vamos a tratar los principales proyectos con influencia económica que se han presentado en el Congreso de la Nación. Por un lado, el Super Rigi. El Super Rigi se refiere, es un régimen de incentivo para las grandes inversiones, pero para mayores actividades y empresas actividades que no estaban contempladas en el RIGI anterior y que requieren una inversión mínima de $1.000 millones. Y tiene que ver con aquellas actividades que no están implementadas, no están explotadas todavía en nuestro país, como las que se refieren a la inteligencia artificial, a los paneles solares, donde San Juan ya ha tenido la iniciativa, los que se refieren a los autos eléctricos, a las baterías de litio, a ese tipo de actividades. El Super Rigi tiene los beneficios impositivos en cuanto a la devolución del IVA y a la reducción del impuesto a las ganancias. Y se promete traer inversiones tanto nacionales como del exterior para llevar a cabo ese tipo de actividades. Algo que también llama la atención es el proyecto referido al lobby. El lobby se refiere a los servicios que realizan funcionarios, consultoras, empresas para gestionar distintos proyectos en el Congreso de la Nación. ¿Y de dónde viene la palabra lobby? Se inicia allá en Inglaterra, donde era muy común que antes de entrar a la sala del Congreso del Parlamento hay una sala o una antesala que se denomina lobby. Y de ahí es como a la época actual ha llegado el término lobby, de hacer gestiones. Esto se va a estar tratando, analizando, y se va a formar un registro de lobistas para poner todo en orden. Otro de los proyectos que se han presentado y que venimos en nuestro programa analizando permanentemente es el ministro Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, ha presentado
un proyecto de reforma de las sociedades comerciales donde permitiría la conformación de sociedades sin personas humanas, solo a través de aplicaciones de inteligencia artificial. Realmente una novedad, algo inédito. ¿Y qué es lo que se persigue? Que vengan inversiones del resto del mundo sin necesidad de que se trasladen personas humanas ni otras sociedades, sino simplemente con aplicaciones de inteligencia artificial, pero se va a estar logrando inversiones en inmuebles, en fábricas, en rodados, contratar personal, se va a estar realizando compras y ventas y se va a estar generando un crecimiento de la economía. Como si todo esto fuera poco, se ha presentado el proyecto también del gemelo digital social por parte del Ministerio de Capital Humano. ¿Y a qué se refiere? El gemelo es para prevenir situaciones críticas, para prevenir situaciones que se pueden llegar a presentar, ya sea con alguna catástrofe, con alguna epidemia, con algún flagelo, con algún accidente. Se realizan simulaciones, se realizan planteos de gemelo, por eso de paralelo, para prevenir. Con esto se está avanzando muchísimo en el sentido de que en lugar de actuar luego de una catástrofe, luego de un accidente, luego de un incendio, prevenir. Se pretende prevenir y evitar eso, con lo cual logramos una economía tremenda. Quedan muchos proyectos todavía y muchas reformas, como la de reducción tributaria, de ir sacando impuestos, como fue una de las consignas del presidente Milei. La reforma laboral, que ya se está aplicando y todavía falta mucho más para avanzar. La reforma previsional. Todo eso queda para el corto plazo, corto y mediano plazo. Nos vamos ahora con el doctor Mario Luna respecto a alguno de estos temas, lo que nos tiene que decir. Muy buenas tardes, doctor Mario Luna. Para Economía en Vivo, comentar en esta ocasión lo que se denomina el péndulo financiero. Esto es, cómo la inflación o su ausencia devora o perpetúa deudas. En la economía moderna, el valor del dinero es una ilusión óptica dictada por los precios. Cuando un ciudadano o una empresa firman un crédito, están apostando contra el futuro, es decir, no saben lo que va a resultar. Sin embargo, el éxito de esa apuesta no depende solo de la capacidad de pago, sino de un fenómeno macroeconómico silencioso, la inflación. La capacidad de licuar pasivos, es decir, reducir el peso real de una deuda, oscila bruscamente como un péndulo entre dos escenarios externos: la estabilidad de los precios bajos y la tormenta de alta inflación. El oasis engañoso de la alta inflación, deudas que se evaporan. En épocas de alta inflación, el deudor vive una realidad distorsionada. Si bien el costo de vida se dispara y aquellos que poseen deudas a tasa fija o desreguladas experimentan un alivio acelerado. Características del alto oleaje inflacionario. Todo lo que estamos hablando implica lo siguiente: una pérdida de valor, el dinero pierde poder de compra día a día. Salarios rezagados, los ingresos nominales por presión sindical o presión social suelen subir de modo heterogéneo en su suficiencia o no para compensar
la inflación. Efecto licuadora. La cuota mensual fija representa cada vez un porcentaje menor del ingreso. Y la cuarta característica es el castigo al ahorro. ¿Qué significa esto? El acreedor recibe billetes que compran mucho menos que antes. En este escenario de alta volatilidad, la licuación de deuda funciona como una transferencia forzosa de riqueza desde el ahorrador, acreedor, hacia el deudor, ¿verdad? Es un salvavidas temporal para los rezagados, pero destruye el crédito a largo plazo. La trampa de la baja inflación, el peso de la realidad. Vamos al caso contrario. Estuvimos hablando de alta inflación. Ahora vamos al polo inverso. Cuando la economía entra en una etapa de estabilidad y baja inflación, el péndulo se mueve hacia el extremo opuesto. La licuación desaparece por completo y la realidad financiera se vuelve estricta. Características de esta situación creada por el péndulo de baja inflación. Valor real intacto. Un peso debido hoy vale prácticamente lo mismo en 5 años. Tasas reales altas. Si la inflación baja rápido y las tasas pactadas eran altas, la deuda se vuelve impagable. Esto le ocurrió a Alfonsín con el plan Primavera o Austral, en el sentido de que introduzco en el programa económico una cláusula de desindexación de contratos, porque había pactado cláusulas donde la indexación por la inflación que se padecían eran muy altas. Si se frenaba la inflación, quedaba este problema de desindexar contratos. La otra característica, sin margen de error, las familias y empresas no pueden confiar en que el tiempo licuará la cuota. Y la última característica es planificación obligatoria. Esto significa que cada centavo, ¿verdad?, devuelto requiere esfuerzo laboral o productivo real, no ilusión nominal. Es decir, no especular con el efecto que puede tener en la economía doméstica, en la administración individual o familiar, una situación de cambio macroeconómico, ¿verdad? La estabilidad macroeconómica beneficia la inversión y el acceso al crédito hipotecario, pero quita la anestesia a quienes se endeudaron de más esperando una inflación que ya no llegó, ¿verdad? Así que bueno, queríamos compartir esto porque hoy estamos viviendo en la Argentina una situación de estabilidad y baja inflación, pero hay mucha presión y hay muchas situaciones que se han creado que están pidiendo emisión monetaria, por ejemplo, que por eso es importante tener en cuenta estos antecedentes históricos, porque con Rodrigazo, con las hiperinflaciones de Alfonsín y Menem y con la salida de la convertibilidad en el año 2002 con Duhalde, que lo vamos a ampliar en otro momento, se dio situaciones donde el paso de un punto a otro punto contrario del péndulo generó ganadores y perdedores. Lo vamos a comentar con casos históricos en otro momento. Muchas gracias por la Economía en Vivo. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Muy buenas tardes, amigos de Economía en Vivo, Canal 4, San Juan, Argentina. Hablamos de política porque política y economía caminan juntos en Brasil y en todo el mundo. La tendencia de la derecha en Latinoamérica puede también ser algo real en Brasil. Te digo porque en las últimas encuestas, Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, ex-presidente de Brasil,
está cerca de Lula. Muchas veces un empate técnico en las encuestas. Lula un poco más arriba, pero Flávio Bolsonaro muy cerca de Lula. Entonces, ¿qué? Lo que sabemos es que nadie conseguirá superar los dos. Vamos tener o Lula outra vez presidente ou Flávio Bolsonaro. Caso impossível que outro nome consiga éxito en estas eleições de Brasil. Pero hay gente, hay analistas, consultores de política que comentan que si seguir la tendencia, la ola de las victorias de la derecha en Latinoamérica, Brasil pode tener Flávio Bolsonaro como presidente. Pero hay otros analistas, consultores que dicen que Brasil nada tiene que ver con otros países en temas de política porque es diferente y que Lula tiene otra manera de manejar, otra manera de conquistar sus electores. Por otro lado, hay gente comentando que algunos cambios pueden ocurrir. No sabemos, todavía no sabemos quién ganará las elecciones. Lo que sabemos es que Lula y Flávio estarán disputando voto a voto. Cada elector será disputado por Lula y Bolsonaro, y como se pasa en Perú, en Colombia, a donde la gente no tenía idea de quién ganaría, en Brasil también no. Mientras Lula siga favorito como líder de izquierda en Brasil, y también Flávio siga fuerte representando la derecha, y los herederos de Bolsonaro, de los electores de Bolsonaro, no se sabe. La economía puede sentir este reflejo muy próximamente. Bueno, en este momento hablamos de Copa del Mundo. La gente habla muy poco de política en estos momentos, pero la Copa termina y volvemos a preocuparnos con las elecciones de Brasil. ¿Y vosotros de Argentina, qué opinan? ¿Derecha o izquierda en Brasil? Desde Brasil, su corresponsal Antônio Marques para Economía en Vivo, Canal 4 San Juan, Argentina. Buenas tardes. Los domingos, con Diario de Cuyo, toda la actualidad y los suplementos con los temas que a usted le interesan. Diario de Cuyo, más de medio siglo, haciendo un buen papel. Sí, ya después de este bloque de actualidad tan interesante, nos vamos al bloque de fechas importantes. Y otra fecha importante, cada 29 de junio festejamos el Día del Camarógrafo Argentino. Sí, eso es porque un 29 de junio, pero de 1973, un camarógrafo argentino, mientras cubría el golpe militar allá en Santiago de Chile, precisamente Leonardo Henriksen es un apellido sueco. Él era nacido en Argentina, pero de ascendencia sueca. Cubría precisamente para la televisión sueca todo esto concerniente al golpe en Chile, a la dictadura militar en Chile, y sufrió los avatares de esta dictadura. Fue fusilado y es precisamente el primer camarógrafo argentino fusilado. Y ¿sabe qué? La paradoja, el primero que filmó su propia muerte, Leonardo Henriksen. Otra fecha importante, un 29 de junio, festejamos cada año el Día de San Pedro, el Día del Papa. El Papa Francisco y la economía. ¿Qué opinión tiene este Papa tan recientemente designado? Fue precisamente el cardenal Jean-Louis Turán quien lo anunció ante el mundo, y ya precisamente hace un mes. Pero ¿qué podemos hablar referido a la economía de Francisco? De ya su nombre tiene que ver con San Francisco de Asís. Hace 800 años, ese santo que se destacó por defender al medio ambiente, la naturaleza, los animalitos, los pajaritos, sí, era amante de todo el orden de la naturaleza y por lo tanto de la economía. Recordemos que economía significa el estudio, el mantenimiento, el cuidado de eco, que es el hogar, la administración.
el patrimonio, la naturaleza. Eso es la economía, y qué mejor que San Francisco de Asís lo entendió así. Sí, justamente San Francisco de Asís abandona todas sus riquezas para dedicarse al apostolado, a la ayuda de los más necesitados. Venía de una familia muy encumbrada en la época, pero no le interesó toda esa riqueza. Y ahí vemos la contraposición que existe con todo esto, que incluso nuestro querido Papa habla de la defensa de los pobres, dejar de lado la soberbia, dejar de lado todo lo ostentoso, pero bueno, lo suntuario, el lujo. Pero ahí se contrapone con este mundo globalizado donde todos estamos ya insertados en este consumismo permanente, y bueno, todas estas industrias y todas estas familias que viven de este mundo globalizado, de este consumismo permanente, entonces se produce una contraposición de lo que justamente nuestro querido Papa nos dice contra el mundo consumista donde estamos insertos. Claro, todo esto viene a una de sus primeras y tan famosas frases de que él quiere una iglesia pobre para los pobres. Bueno, para eso están los gobiernos que tienen que tomar las medidas correspondientes. En vez de darle el alimento, el pescado, enseñar a pescar, a producir. Bueno, todas estas cosas, por supuesto, se producen en economía, que está paralelo a lo que es la política, a lo que es el poder, pero no es lo mismo economía que es la parte política social de la política. Y el Papa Francisco, que es el número 266 y que es el primer Papa no europeo, es decir, no solo es el primer Papa americano, argentino, sino el primer no europeo, el primero que sale de Europa. Así que bueno, por supuesto, está cumpliendo un mes, y esta será nuestro trasfondo que observamos si se cumpliera al pie de la letra. Una iglesia pobre para pobres. Estaríamos en cierta medida nivelando hacia abajo en vez de estar nivelando hacia arriba. Y también un 29 de junio, pero de 1900, comienza a funcionar, a trabajar, a desarrollarse la Fundación Nobel. Sí, esto todo ideado en base a su ideario, ¿no es cierto?, a quien fue su antecesor, a quien fue quien permitió esta fundación en base a su testamento, Alfred Bernard Nobel, quien nació allá en Suecia, en Estocolmo, precisamente un 21 de octubre de 1833, y fallece un 10 de diciembre de 1896. Por eso todos los 10 de diciembre se otorgan los premios Nobel, los famosos premios Nobel. Pero ¿por qué empieza a funcionar en el 1900? Porque Alfred Nobel en su testamento estipuló que toda su riqueza fuese destinada a premiar, a celebrar con los más destacados en 5 disciplinas, a saber, física, química, medicina, literatura y la paz. Y en 1969 se agrega economía. Por eso los premios Nobel de Economía, que tanto los comentamos, empiezan a otorgarse a partir de 1969. Ahora, toda esa fortuna que logró amasar Alfred Nobel, fundamentalmente por más de 300 inventos, y entre ellos el más importante, la dinamita, lo dejó tan consternado, tan apabullado, porque la dinamita él la inventó con fines pacíficos para la industria, para la minería. Al Premio Nobel de Economía del año 1994, John Nash. Y un 1 de julio de 1944 comienza la conferencia de Bretton Woods, donde surgiría estas importantes entidades como son el FMI y el Banco Mundial, entre otros. Sí, esta localidad de Bretton Woods se encuentra precisamente en New Hampshire, allá en Estados Unidos. Y va a durar casi todo el mes de julio, donde se juntan las principales potencias que estaban ya en los albores, ya terminando la guerra mundial. Ya Estados Unidos con los aliados se sentían ya ganadores, y empezaron a idear lo que sería la reconstrucción de toda esa Europa devastada. Y es así como ya nos comenta la doctora Meló, surgió por un lado el Banco Mundial
Y también para realizar los préstamos correspondientes a las distintas naciones. Y por otro lado, el Fondo Monetario Internacional. Otro 1 de julio, y fíjese los dos festejos que tenemos. Por un lado, el 1 de julio se celebra el Día del Arquitecto. Cada año un amigo arquitecto. Cada año saludamos a todos los amigos arquitectos. Y también celebramos el Día del Historiador. Sí, porque allá en nuestro primer triunvirato, nuestra primera junta patria con todos estos próceres, decidió que se debía escribir la historia de nuestra feliz revolución. Precisamente lo decidió un 1 de julio. Cada 3 de julio celebramos el Día del Locutor, ya que el 3 de julio de 1943 se fundó la Sociedad Argentina de Locutores. Vaya nuestro saludo para todos los locutores amigos. Paellas Manolo, el turista y la familia ya la eligieron. General Hacha 447 Sur o por delivery al teléfono de pantalla. Paellas Manolo. Y ahora en nuestro bloque económico, como lo habíamos anticipado, presentamos una novedad. Se viene a Argentina y también probablemente acá a San Juan una nueva aerolínea, una low cost. Vamos a empezar por algo pequeño y que se va a llamar Joy Airlines, relativo a la alegría, a la felicidad. Joy Airlines. Y por supuesto, el licenciado Alejandro Larrea trae un estudio pormenorizado de esta nueva empresa. Así es, buenas tardes. Y nos tiene que dar mucha alegría. Por un lado, una nueva empresa y además en el país que es el 7º en superficie del mundo, tener una conexión aérea es un tema muy interesante para integrar a las regiones. En este momento, doctor Salinas, existe un problema importante con otra low cost que es Flybondi. Flybondi, bueno, que opera o operaba de San Juan, tiene cada vez menos aviones volando. En el muchas último demoras, año, muchos atrasos, muchos problemas. No solo atrasos, sino cancelaciones. En el último año canceló casi el 50% de sus vuelos. Una gran cantidad de aviones parados porque no pagan el alquiler. Tengo mis dudas en lo personal, cómo será el mantenimiento. De manera que no sé cómo va a seguir operando esta Flybondi. Por eso es muy interesante la novedad de Joy Airlines. Es una nueva apuesta aerocomercial. Las etapas está en el proceso para obtener el certificado de operador aéreo, que es el requisito para poder empezar a volar. El proceso de ese... Ya está en los últimos trámites de habilitación. Sí, del sistema son 5 etapas y ellos ya están en la cuarta fase. Uno de los socios es Juan José Maggio. Vamos a explicar un poquito lo que está vinculado al sector aerocomercial, Maggio, y lo que él dice, bueno, nos está faltando encarar la quinta fase, que es la realización de los simulacros de evacuación de emergencia y las llegadas de las aeronaves. Está faltando eso de tal forma que probablemente en julio ya esté operando, el mes que viene ya. Tal cual. Ahí ponemos en la transparencia lo que sería la máquina que van a utilizar, una aeronave, el Learjet, de 50 plazas. Ya tendrían para empezar 2 y estiman, si tienen éxito en el procedimiento, de incorporar 2 más este año. Ellos afirman que la infraestructura operativa está lista, tiene oficinas en aeroparque para las operaciones, despacho de vuelos, mantenimiento y tripulaciones,
Y el equipo humano, esto es muy interesante, el equipo humano ya empezó las tareas de entrenamiento. Perfecto. Lo que nos dice Maggio es que están haciendo el entrenamiento de los simuladores de vuelo de Lufthansa en Berlín, que son los más avanzados del mercado. En Berlín, en Alemania. Tal cual. Acá mostramos cómo es la vista interna de la nave. Son 2 filas de cada lado, un pasillo central. Y lo que tienen ya para mostrar es un acuerdo con el gobernador de Jujuy para conectar Jujuy con distintas capitales provinciales. Es la idea que ellos tienen. También hay conversaciones... Conectar más el interior. El interior. No estar dependiendo siempre de Buenos Aires. Exacto, la llegada a Buenos Aires. Tienen conversaciones, según afirmó Maggio, con Neuquén y San Luis. En San Luis están pensando en Merlos, que creo que al televidente le va a resultar familiar. Bueno, respecto a los precios, busca competir con los valores actuales del mercado, o sea, no es una revolución en precios, sino diferenciarse a través del servicio de a bordo. Y esto es una idea que me pareció muy interesante, una doble frecuencia diaria en varias rutas. Doble. Es decir, el objetivo es que los pasajeros puedan viajar y regresar el mismo día, sin necesidad de pernoctar. Lo veo muy ambicioso, pero bueno, tienen que plantearse una misión que sea distinta para poder competir. Bueno, acá les muestro a los televidentes la foto de Juan Maggio, que es el que está impulsando esta aerolínea, y les va a resultar quizás familiar cuando les hable de Southern Airlines. Southern Winds. Sí, otra low cost que... Otra low cost destacada de mediados de los 90. Bueno, también conectaba ciudades del interior, porque ellos operaban desde un aeropuerto en Córdoba, con aviones también en 50 plazas, y fue aumentando su radio de acción hasta que en pocos años, esto es interesantísimo, amplió su red de rutas y llegó a tener 1.500 empleados y operar vuelos internacionales con aviones de mayor porte. ¿Qué sucedió con Southern Winds? Y ahí tenemos una foto de lo que era el avión que operaba a través de este aeropuerto cordobés, ingeniero Ambrosio Tarabella. Hubieron algunos factores. Uno de ellos fue la crisis económica del 2000, también la cuestión de la pandemia, donde se pararon obviamente todos los vuelos, y una cuestión donde no afectó directamente a los propietarios, a los Maggio. Es un escándalo conocido como las narcovalijas. ¿Qué fue las narcovalijas? Que en un vuelo a Madrid habían unos equipajes sin acompañantes, y cuando hacen el control aduanero encontraron que habían 60 kilos de cocaína. Eso se tradujo en una sanción para la empresa que poco tiempo después dejó de volar. ¿Está bien? Sin tener ellos... No se comprobó una responsabilidad de los propietarios de la empresa, pero la sanción obviamente la sufrió la empresa. Lo que tiene ahora Maggio son 5 socios, Hay una inversión ya de $20 millones y algunas personas vinculadas al sector aeronáutico y un inglés vinculado a la cuestión de los seguros aeronáuticos. Maggio dice, haciendo una recapitulación para atrás, que desde el año 2012 en adelante el mercado ha estado cerrado, nadie podía ingresar, y que solamente durante la gestión de Mauricio Macri pudieron entrar Flybondi, que al comenzar la nota le dijimos estaba ya en problemas, y JetSmart. Pero la situación a partir de allí se complicó, y lo que ellos pretenden con esta empresa es destinar el 80% de la flota a vuelos regulares y el 20% restante
a vuelos charter y servicios especiales. Perfecto. Y por sobre todo en el interior. En el interior. Ya después se verá si se amplían para el exterior. Tienen la experiencia y espero que realmente puedan tener éxito. Es un desafío, pero es una cosa que nuestro país necesita. Y que llegue a San Juan también. Esperemos. Seguimos con el programa. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. Vuestra Excelencia tal vez ha creído que tengo un relevante mérito y que he sido el héroe de la acción del 24. Hablando con la verdad, en ella no he tenido más de general que mis disposiciones anteriores, de haber aprovechado el momento de mandar avanzar. Habiendo sido todo lo demás obra de mi mayor general, de los jefes de división, de los oficiales y de toda la tropa y paisanaje, en términos que a cada uno se le puede llamar el héroe del campo de las carreras de Tucumán. Cuando los españoles son derrotados en Tucumán y él los pone en libertad bajo juramento, no es por ingenuidad que lo hace, es porque piensa que de esa manera va a ganar el apoyo de los demás. Él fue muy criticado por esa acción, pero él no tenía dinero para mantenerlos, no tenía lugar material donde guarecer esa gente ni cómo vestirlos. Los realistas se retiraron hacia Salta y se reagruparon. Entre ellos estaban los que habían sido perdonados. Entretanto, Belgrano duplicó sus hombres y recibió algo de la esperada ayuda militar desde Buenos Aires. El 20 de febrero de 1813 sorprendió a los realistas en Salta y volvió a derrotarlos. Después de la batalla de Salta, los prisioneros españoles que han combatido en Tucumán y que se han juramentado que no iban a tomar las armas contra los ejércitos de la patria, fueron fusilados y se les colocó un cartel en la frente, ¿no es cierto?, que decía "La patria por traidores". El general recibió toda clase de honores por estos triunfos, entre ellos un importante premio en dinero. Cuando se le da el premio después de Salta y Tucumán, él lo dispone para la creación de 4 escuelas. Además, se hizo tiempo para redactar el reglamento bajo el que debían funcionar. La guerra no había adormecido al Belgrano educador. Belgrano avanzó al Alto Perú, pero fue derrotado por los realistas al mando del general Joaquín de la Pezuela en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Cuando Belgrano creyó que iba a triunfar sin duda, por una mala interpretación de alguien que toca retirada, se desbandan las tropas. En el momento que Pezuela se da cuenta de esa situación, ataca y lo derrota Belgrano. Tras las terribles derrotas, el Alto Perú cayó otra vez en manos de los realistas. Belgrano, enfermo y abatido, se replegó hacia Tucumán con los restos de su ejército. Él pedía, clamaba al gobierno que le mandaran un general que tuviera más experiencia que él en el manejo de los hombres y de las armas. Acorde a su pedido realizado tras el triunfo de Tucumán, el gobierno había accedido a enviar en su reemplazo al coronel José de San Martín, el más experimentado militar con que contaban los patriotas. Se encontraron el 29 de enero de 1814 en una posta en Algarrobos, Salta, cerca de Yatasto. Cuando San Martín es designado jefe del Ejército del Norte, Belgrano se le subordina inmediatamente. Y allí él le brinda a San Martín lo que él aprendió de esos diputados de los pueblos que le mandaban mapas, referencias de todo lo que se sabía y se tenía a mano en ese momento. Allí compartieron una idea ambiciosa, aunque aún dicha con cautela:
la de la independencia continental. Belgrano advierte en San Martín al hombre de la firmeza necesaria y de los conceptos estratégicos como para llevar adelante una lucha más efectiva. Dijo, refiriéndose a Belgrano: no será un Bonaparte en punto a milicia, pero es lo mejor que tenemos en América del Sur. Mientras San Martín marchaba a Cuyo para organizar el ejército de los Andes, Belgrano recibió una nueva misión: viajar a Europa junto a Bernardino Rivadavia para abogar ante las potencias europeas a favor del gobierno de las Provincias Unidas. Él tenía que explorar la postura de las cortes europeas con respecto a los sucesos de Río de la Plata. Era una situación internacional muy difícil en ese momento. ¿Por qué? Porque España ya había terminado la guerra contra Napoleón, Fernando VII había vuelto al trono y los países europeos se habían reunido en la Santa Alianza, que tenía uno de sus principales objetivos eliminar las revoluciones donde surgiesen. El rol de él fue precisamente conseguir que esos pueblos creyeran en que los pueblos americanos no iban a reincidir en los excesos de la Revolución Francesa. El mundo había cambiado y había que cambiar en consecuencia. El cuerpo de Belgrano descansa en el templo de Santo Domingo. En su testamento pidió ser enterrado con las ropas de los sacerdotes dominicos. En la misma iglesia están sepultados también sus padres. Cada 20 de junio se celebra el Día de la Bandera en conmemoración del aniversario de su muerte. Belgrano regresó de Europa en noviembre de 1815. Por sugerencia de San Martín, fue designado nuevamente al frente del Ejército de Observación de Mar y Tierra, establecido en Rosario. Su salud delicada y las tareas militares no fueron impedimento para que Belgrano se hiciera presente en el Congreso de Tucumán. Allí propuso una solución integral para la nueva nación, una monarquía constitucional con la coronación de un rey inca. Belgrano pensó que ese pueblo se iba a enfervorizar porque uno de los de ellos iba a ser rey e iba a recuperar la importancia que tuvo Bolivia, Perú y Alto Perú juntos. En el Congreso de Tucumán es decidido, porque insiste en que tienen que declarar la independencia. Se busca o se habla de qué carácter tendrá el gobierno de esta América en revolución y en independencia. Entonces se habla de república, se habla de monarquías constitucionales, se habla de la democracia. La independencia es simplemente de carácter americano. Las actas están en castellano, en inglés, en quechua y aymara. ¿Queréis entonces que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España, sus sucesores y metrópoli, y de toda otra dominación extranjera? ¡Sí! ¡Viva la patria! Declarada la independencia, fue designado comandante del Ejército del Perú. Pasó los 3 años siguientes estacionado en Tucumán, con sus soldados, sin recursos y casi olvidado por el gobierno central. A partir de 1816, el gobierno revolucionario decide cambiar la estrategia de atacar por el Alto Perú y seguir las ideas de San Martín de intentar vencer a los realistas primero a través de Chile y después yendo a Perú. Eso hace que el ejército del norte sea mucho menor que lo que era antes, porque el grueso de los recursos y hombres van al ejército de los Andes. Y ese ejército es puesto en realidad a la retaguardia de los que realmente van a custodiar la frontera norte con el Alto Perú, que son los famosos gauchos de Güemes. Y en Tucumán, detrás del sistema de Güemes, están los restos de este ejército del norte al mando de Belgrano. Por causa de sus tareas militares, apenas pudo pasar unos pocos días junto a su hija Manuela Mónica, nacida de su relación con la tucumana Dolores Helguero. Él era un hombre muy afectivo, un hombre que quería mucho a su hija. Por eso cuando él está en Tucumán muriéndose,
pide pasar por Santiago del Estero para ver a esta criatura que estaba en poder de la madre. Hay historiadores lugareños que sostienen que pasó toda la noche acariciándola, cunándola. En febrero de 1819, el gobierno quiso que marchara a reprimir un levantamiento en Santa Fe. Belgrano nunca llegó a cumplir la orden de atacar a sus compatriotas. En medio de los grandes problemas que tiene la revolución y cuando el gobierno central se enfrenta con los artiguistas que dominan la banda oriental y el litoral, el gobierno le pide a Belgrano que avance con sus tropas desde Tucumán para derrotar a los del litoral. Belgrano lo hace y en el camino, cuando llegan a Arequito, el ejército decide que no quiere pelear una guerra civil, quiere volver a pelear la guerra de independencia y de hecho se disuelve. No existe tal facilidad de concluir esta guerra. Si los autores de ella no quieren concluirla, no se acabará jamás. El ejército que mando no puede acabarla. Es un imposible. Su único fin debe ser por un avenimiento. O veremos transformarse el país en puros salvajes. Muy enfermo y sin recursos, regresó a Buenos Aires en febrero de 1820 y se instaló en su casa paterna. Llega en un estado poco menos que terminal, las deudas lo acosan y no tenía recursos ni siquiera para pagar a su médico, que era un irlandés, el doctor Rizia, a quien Belgrano, como único elemento con que contaba para poder pagar los servicios profesionales, le entregó su reloj de oro. Apenas 4 meses después de su regreso, sus dolencias se agravaron y murió, tan humildemente como había vivido. Acababa de cumplir 50 años. En el momento de exhalar su último suspiro, habría dicho, ¡ay, patria mía! Y ese ¡ay, patria mía! Era perfectamente consecuente con el momento que se estaba viviendo. En su testamento, pidió que su escasa fortuna fuera legada a su pequeña hija. Belgrano fue un gran hombre que sirvió a su país de la mejor manera que pudo hacerlo. En ese sentido, es el más grande de todos los argentinos. Es una figura que en los años siguientes a la revolución tuvo una fuerza muy grande. Siempre fue recordado como uno de los héroes revolucionarios, como un personaje clave de la época. Fue un gran estadista, un gran educador y sobre todo un libertador de pueblos. Nada importa saber o no la vida de cierta clase de hombres que todos sus trabajos y afanes los han contraído a sí mismos y ni un solo instante han concedido a los demás. Pero la de los hombres públicos, sea cual fuere, debe presentarse o para que sirva de ejemplo que se imite o de una lección que retraiga de incidir en sus defectos. La vida de Belgrano tuvo un único objetivo: servir a su patria. Los domingos, con Diario de Cuyo, toda la actualidad y los suplementos con los temas que a usted le interesan. Diario de Cuyo, más de medio siglo, haciendo un buen papel. Y ya llegando al final del programa, no sin antes la frutilla del porte, que nuestro cierre, el famoso y emotivo abrazo del alma que se produjo cuando Argentina salió campeón mundial del fútbol por primera vez acá en Buenos Aires en el 1978. Realmente muy emotivo. Víctor del Áquila es un hincha de fútbol, pero no es un hincha más. Vivió una infancia feliz hasta que a los 12 años tuvo un accidente que le cambió la vida. Después de electrocutarse y caer desde 15 metros de altura, perdió sus brazos. El fútbol me trajo de vuelta a la vida. El amor por el fútbol lo sacó adelante y lo llevó el 25 de junio de 1978 a ver la final de la Copa Mundial de la FIFA. 35 años atrás repleto, no entraba un alfiler. Acostumbrado a superar las barreras que le pone la vida, Víctor salta el alambrado y corre descontrolado por el césped del Monumental.
Tarantini explota de la alegría, tiembla, se le aflojan las piernas. Filiol cae de rodillas y se encuentran en el borde del área. Ahí viene Víctor. Entonces sí, nace el abrazo más famoso de la historia del fútbol. El abrazo del alma. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Es una pasión enorme, el fútbol no tiene límite. Hoy, los tres protagonistas se reúnen para revivir ese abrazo. El que nos enseñó que al fútbol se juega con los pies y con el corazón. Y la Copa del Mundo se levanta con el alma. Por eso, que la levante Víctor. Y realmente este cierre tan emotivo, ese abrazo del alma, celebrando nuestro primer campeonato mundial de fútbol allá en 1978. Es decir, 48 años que salimos campeones de fútbol. Y realmente emotivo cada vez que uno ve esas imágenes. ¿Qué tenemos para el próximo programa? En el bloque de actualidad, lo que se viene en la economía. En el bloque de cultural, el grupo de la esquina colorada, realmente para alquilar balcones. En el bloque económico, el licenciado Alejandro Larrea nos va a estar trayendo un tema de actualidad. La economía que se maneja en épocas del Campeonato Mundial de Fútbol. Varias fechas importantes, nacen varios premios Nobel de Economía. Nace en San Juan Esteban Maradona, médico, otro Maradona. Vamos a estar, por supuesto, celebrando el Día de la Independencia nuestra, el Día del Cooperativismo, y se funda la Sociedad Rural. Y de cierre, nuestro homenaje, ¡Viva la Patria! Muy feliz día para el Papa, para los arquitectos, los historiadores y locutores, y nos vamos a estar reencontrando el próximo sábado 4 de julio. Ya vamos a estar en el mes de julio. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa.